Buenas tardes, estudiantes. Nos reunimos hoy para ver la unidad uno. Vamos a ver los fundamentos de contabilidad en servicios de salud para que conozcan un poco de su profesora. Cuenta con maestría en economía de los servicios de salud, maestría en docencia superior, especialista en farmacoterapia y gestión clínica del medicamento, con base en la licenciatura en farmacia. Cuenta con licenciatura en Administración de Empresa y un diplomado en enseñanza de entornos virtuales. En el ámbito laboral, pues cuento con una vasta experiencia en el sistema sanitario, en entidades públicas y privadas, proyectos especiales de investigación, regencias de establecimientos farmacéuticos, trabajo en investigación de Vicerrectoría de Investigación y Posgrado en la Universidad de Panamá y soy consultora independiente de los asuntos regulatorios en temas sanitarios. Cuento con experiencia docente como facilitadora en farmacología, en investigación en la Universidad de Panamá, gestión en los servicios de salud en la Columbus University y en la Universidad Latina de Panamá. Los contenidos de esta unidad son la contabilidad y su entorno. Vamos a ver también la introducción a la contabilidad de costos, los hospitales como organizaciones complejas y la contabilidad de costos en los centros sanitarios de los cuales nosotros laboramos en alguna medida. Nos toca pues examinar los fundamentos de la contabilidad y sus relaciones con la administración, considerando su evolución, los retos actuales, para comprender su importancia en la gestión financiera de los servicios de salud, analizar los conceptos y sistemas de contabilidad eh, de costos, explorando su clasificación y comportamiento para optimizar la gestión de los recursos en las organizaciones sanitarias. Interpretar el uso de la contabilidad de costos en los hospitales, evaluando la estructura y actividades para apoyar la toma de decisiones. ¿Algo pasó? Interpretar el uso de la contabilidad de costos en hospitales, evaluando su estructura, actividad y sistemas de costeo para apoyar la toma de decisiones. Bueno, la historia de contabilidad viene de los tiempos antiguos de las civilizaciones, donde se realizaban operaciones aritméticas rudimentarias, llegando a crear elementos auxiliares para contar, para sumar, para restar, teniendo en cuenta unidades de tiempo como el año, los meses, los días, y para muestra de estas actividades se creó la moneda como único instrumento de intercambio. Las primeras civilizaciones surgieron sobre la tierra y tuvieron que hallar una manera de dejar constancia de determinados hechos con la proyección aritmética que se producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejas como para poder ser conservados por la memoria. Los reyes y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de los tributos, registrar lo que cobraban y para uno u otro medio. Se demostró a través de la historia que en épocas como la egipcia o romana se manejaban técnicas contables que de alguna manera básicamente constituyen los registros de entradas y salidas de productos comercializados, que eran las prácticas iniciales. En Egipto los escribas eran los encargados de llevar las cuentas de los faraones, dado que podrían anotar las tierras, bienes y conquistas. Con el tiempo, esta práctica tuvo un periodo empírico que es de partida simple, o sea, simplemente se registraba, los hombres comenzaron a utilizar la contabilidad sin saber ni siquiera lo que estaban haciendo, simplemente registra que registra para saber lo que tenían. Cuando nace la contabilidad como ciencia, en el periodo de la Génesis que se habla, se comenzó a desarrollar el concepto de contabilidad y se logró aprender a elaborar un informe
sobre el patrimonio, lo que es el activo y el pasivo, la determinación del resultado para cada transacción, la elaboración de un memorial o un borrador y el diario, que era lo que se anotaba diariamente en cada transacción, el mayor y el balance de comprobación. La diligencia de los libros en oficinas de mercantes y la realizaban auditorías contables para saber qué era, con qué contaba cada año. Lo que era regular eran las anotaciones de las cuentas y todos estos avances permitieron dar paso a la siguiente evolución, que era el periodo del desarrollo que se llamó el contismo. Se tenían personas exclusivas para contar, para registrar de forma globalizada todo lo que resaltaba en una organización. Surge la primera escuela contable también y los principios de la contabilidad y las cuentas de inventarios en las que habían personas que se le llamaban de teneduría de libros mediante su papel trascendental en la determinación de la renta. Y luego se llega pues al periodo científico a partir de 1840 que se comienza a establecer la contabilidad como una ciencia a través de las doctrinas que hacen crecer su importancia como disciplina fundamental para el desarrollo de las actividades económicas en los diferentes tipos de empresas y que seguirá desarrollándose mientras el hombre exista porque cada vez hay transacciones más complejas, más globalizadas y más especializadas. Se le da el crédito a Benedicto Cotogli, que en su libro se refiere a la partida doble, en su libro de la mercatura, el de mercante perfecto, donde indica que todo comerciante debe llevar 3 libros: mayor, el diario y el borrador. El borrador es lo que se registra en el día, el diario se pasa del borrador al diario, y el mayor, que es lo que se registra mensualmente y que al final del año se lleva la contabilidad para saber con cuánto cuesta y cuál fue la ganancia de la empresa. También sugirió la conveniencia de realizar un balance anual con base en el registro del libro mayor, su principal mérito en haber sentado las bases para los que más tarde Fray Luca Pacioli desarrollará y perfeccionará el método contable gráfico, que es el que vemos ahora en las tablas de registro de contabilidad. Entonces, a través de la historia, pues hemos llegado a que es una técnica que se ocupa, que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Su origen se dio hace muchos años, cuando el hombre se dio cuenta de que su memoria ya no era suficiente para guardar tanta información para vivir en el mundo de los negocios. Siempre se preguntaba de qué forma podía ordenar y escribir o inscribir de forma segura sus datos. Entonces, la contabilidad tiene un entorno que lo rodea, que hay factores internos y factores externos. Entre los factores internos se encuentran los recursos humanos, los procesos operativos y la infraestructura tecnológica, que es lo cual debemos nosotros conocer en las instalaciones de salud. Y los factores externos incluyen las regulaciones gubernamentales, las normas de contabilidad gubernamental, pública y privada. Hay normas de la Contraloría, hay avances tecnológicos, hay demandas crecientes de usuarios que exigen adaptaciones continuas en los sistemas y se crean nuevos sistemas para tener datos confiables y fuentes de información para tomar decisiones. Entonces, tenemos pues que con la globalización y la competitividad en el ejercicio contable se ha vuelto más exigente cada día. Y en nuestra edad contemporánea, al combinar la contabilidad con la técnica de los sistemas, nos podemos dar cuenta que el éxito de una empresa o de las personas están en buen manejo de la parte contable combinada con un buen sistema, porque la parte contable lleva los recursos, la plata, los fondos con los que yo cuento para gestionar mi empresa. Podemos entender que se debe estar a disposición de los grandes cambios que se dan para el beneficio de la humanidad y hacer la vida contable.
En la época contemporánea, al haber tanta globalización, surgen las nuevas organizaciones que prestan servicios de salud y que demandan que los ejercicios contables cada día sean más confiables. Entonces, dentro de la parte comercial tenemos las organizaciones, que es una agrupación de personas que trabajan de manera coordinada para alcanzar un objetivo particular. Estas organizaciones van a tener características bien definidas, como una finalidad específica, una estructura deliberada y un grupo de personas que se van a dedicar a estas tareas. El área de la dirección es la encargada de gestionar el desempeño de los diferentes miembros de la organización y de administrar el uso de los recursos y la infraestructura y la tarea diaria que se debe llevar. En este tema, nosotros nos estamos capacitando aquí para tener las fuentes de información de una dirección, de un sistema de salud o de una entidad sanitaria que tenga ciertos servicios. Las organizaciones sanitarias son, deben, las organizaciones sanitarias deben adaptarse continuamente a cambios en su entorno, como avances tecnológicos, regulaciones gubernamentales y expectativas sociales. En este sentido, la contabilidad desempeña un papel fundamental al ofrecer datos claves que permiten a los gestores tomar decisiones informadas y adaptativas. Las organizaciones incluidas, las del sector salud, son sistemas sociales estructurados que operan bajo un conjunto de objetivos comunes. Sus funciones dependen de la interacción entre diferentes componentes, como las personas, los recursos, la tecnología, dentro de un entorno dinámico y cambiante. En este contexto, la contabilidad actúa como un puente que conecta estos elementos para alcanzar las metas de las organizaciones en cada uno de los departamentos o actividades que se realizan dentro de la organización. La organización tradicional establece, es inflexible, es estable e inflexible, contratada, centrada en el trabajo, un trabajo definido, por posiciones, puestos permanentes, se mueve por órdenes, jefes deciden siempre y el trabajo de instalaciones, relaciones jerárquicas y personal homogéneo. Según Buffalo, una organización tradicional no se mueve, mientras que el nuevo concepto de las organizaciones nos informa que es dinámica y flexible, es centrada en las habilidades de los integrantes, es un trabajo que se define por tareas específicas, es un trabajo en equipo, tiene puestos temporales, empleados participan en las decisiones y hay una orientación a los clientes. Siempre la orientación y servicio al cliente y un trabajo en cualquier parte y en cualquier momento. Tiene personal heterogéneo y por tal razón, con la nueva desafíos de las organizaciones, tenemos que estar muy claros cuáles son los ambientes que se mueven en ellos. Si tenemos que conocer que las organizaciones tienen un ambiente general, que se ven influidos por el factor económico, el factor político, el factor social, el factor tecnológico, y tienen un ambiente específico que van a depender de los grupos públicos de presión, de los proveedores que llegan a ofrecer sus servicios o que pueden dar los insumos que él requiere para funcionar. Vamos a tener la influencia de los clientes, del gobierno y de otros competidores. Entonces, como gerentes de una organización o como parte de una organización, yo tengo que estar muy claro en qué ambiente yo me muevo, si es en el ambiente general o en el ambiente específico de la organización. Surge para mover estas organizaciones la administración como ciencia o como proceso. La administración es un conjunto de funciones o procesos básicos como planificar, dirigir, coordinar y controlar. Díaz Castro y García y Martín Jiménez se juntan para decirnos esta definición. Pero
en términos como ciencia, nos hablan que es una disciplina que combina principios científicos y habilidades prácticas para coordinar los recursos de una organización de manera eficiente. En los servicios de salud, la administración se convierte en un proceso esencial para garantizar que las instituciones puedan cumplir con sus objetivos en un entorno complejo y dinámico. ¿Y quiénes ejercen la actividad de la administración? Los administradores y gerentes, que deben tener las capacidades suficientes para que se acojan a las nuevas tendencias y a las nuevas filosofías de las organizaciones. Los componentes comunes del significado de la administración, pues vamos a planear, la administración tiene que planear, tiene unos objetivos por los cuales trabajar, es una organización que tiene, el administrador tiene que organizar, dirigir y controlar con recursos y medios para llegar a los objetivos planteados. Los recursos pueden ser humanos, logísticos, económicos, información y materias primas. Información, ¿por qué información? Porque necesitan información contable, información política, información de cómo está el mundo exterior para ver cómo voy a funcionar en mi organización. Los medios para llegar a mis objetivos son estrategias, planes, políticas, objetivos nuevos que van surgiendo en la marcha de las actividades que se realizan y las normas que también van surgiendo según las propuestas políticas del momento. Entonces se discute qué es la administración, arte, ciencia o profesión. Entonces la administración supone un cierto grado de destreza. Actualmente se debate la forma en que se debería. ¿Es la administración un arte o una ciencia? La administración es una ciencia porque es el conocimiento organizado, ya que la caracteriza inicial de cualquier método científico. Según Livingstone, la capacidad para prever los problemas antes que ocurran y la capacidad de descubrir las oportunidades para aprovecharlas. Y como profesión, pues, el cuerpo del conocimiento, largo periodo de educación, ingreso controlado, el código de ética, y como arte es el conocimiento práctico que permite alcanzar el resultado deseado. Es la necesidad de dirigir a aquellos que quieren influir en la actividad ajena y que sienten satisfacción al hacer. La necesidad de poder, sienta la necesidad de influir en los demás con su conocimiento y habilidad. Y la capacidad de empatía, pues necesita capacidad de entender, afrontar las reacciones a menudo que se nos presentan. Entonces, ¿es arte, ciencia o profesión? La administración tiene unas características de individualidad, especificidad, unidad jerárquica y unidad temporal. Alcanzar la forma eficiente, los objetivos de un organismo social con el mínimo de recursos. También permitirle a la empresa tener una expectativa amplia del medio en que se desarrolla y asegurar que la empresa produzca o preste servicio. No se coordina para dirigir, se dirige para coordinar. Esta es la finalidad de la administración. La administración en el entorno global, pues la globalización es un conjunto de procesos de intercambio de bienes, servicios, mercancías, conocimientos, símbolos, fuerzas de trabajo y capitales, cuya expansión se distingue su carácter mundial. O sea que no, nuestra administración no solo se va a focalizar en nuestra organización donde yo laboro. Entonces, la administración global nos obliga a las empresas y a gerentes a ser más competitivos, operar con calidad de clase mundial, capacitar cada vez más al capital humano, aplicar estrategias diferentes de administración, cambiar y adoptar estilos de gestión y dirección y mayores conocimientos en las nuevas tecnologías. Eso es lo que nos invita a nosotros que estamos en el tema de la gerencia de la salud. Y entonces, en resumen, pues, ¿qué es la administración? Es la coordinación y supervisión de las actividades laborales de otros,
para que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz. Y la eficiencia son los medios, o sea, el uso de recursos, y la eficacia, que se logren los objetivos con los recursos que tienes. Que haya poco desperdicio, que hayan grandes logros. La administración se esfuerza por desperdiciar pocos recursos, alta eficiencia, lograr objetivos difíciles con alta eficacia. Las funciones en toda organización, pues vamos a necesitar un gerente, y los gerentes también tienen que estar capacitados y conocer todos estos aspectos, porque ya ven que la globalización nos proporciona o nos presenta muchos desafíos, pero las funciones básicas del gerente es la planeación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control. Eso es lo fundamental. Lo demás, él puede capacitarse para hacer cada uno de estos cuadrantes de la mejor forma. Entonces, necesitan habilidades conceptuales, capacidad de pensar y conceptualizar situaciones abstractas y complejas referente a la organización, aprovechar la información para resolver problemas, reconocer aspectos problemáticos y aplicar soluciones, saber elegir la información crucial de tanta existente, comprender las aplicaciones de la tecnología, el modelo comercial de la organización y las oportunidades de innovación. Entonces son cualidades que si no la tenemos, tenemos que buscarlas, y yo creo que, y lo felicito porque al estar en un curso como este, pues cada uno va sumando lo que cree que necesita. Necesitamos habilidades técnicas, conocimiento y competencia en un campo específico enfocado en los clientes, capacidades de desempeñar varias tareas y realizarlas a la vez, habilidades de negociación múltiple, porque tenemos que negociar con los proveedores, con los pacientes, con el personal que colabora, con los colaboradores de mandos medios, con los ejecutivos y con las juntas directivas. Determinar prioridades, administrar el tiempo, fijar y mantener criterios de desempeño, credibilidad entre colegas y colaboradores, y la capacidad de escuchar y hacer preguntas. Al hacer preguntas, pues hacemos diagnósticos de las situaciones que se pueden presentar en un momento dado en un departamento o una situación global de la organización. Entonces, los niveles gerenciales, aquí tenemos enmarcado en rojo cuáles son las que en más rojo tenemos de importancia: las habilidades humanas, ¿verdad? El gerente, vamos a tener un gerente de nivel alto, gerente de nivel medio y gerente de niveles inferiores. Al nivel alto, pues tenemos que tener habilidades conceptuales. A nivel, todos necesitamos habilidades humanas porque manejamos recursos humanos. Y en el nivel operativo, niveles inferiores, las habilidades técnicas son fundamentales, que cada quien entienda las tareas que hace la organización. ¿Por qué estudiar administración? Pues tiene recompensas y tiene sus retos. Se trabaja arduamente, tener labores más fuera de oficina, tener que lidiar con distintas personalidades, con frecuencia tiene que trabajar con recursos limitados. Y las recompensas, pues los buenos gerentes son necesarios para las compañías. Influyen en los resultados de la empresa y reciben un reconocimiento en el estatus de la organización y la comunidad, entre otras. Tenemos muchos desafíos. eh, La digitalización también representa un desafío y una oportunidad para los gerentes. La adopción de tecnologías como sistemas de información hospitalaria, inteligencia artificial y análisis de datos permite mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del paciente. Deben abordar desafíos éticos inherentes al sector salud, decisiones relacionadas con la asignación de recursos, confidencialidad de datos, y este enfoque ético es fundamental para construir la confianza y credibilidad en los servicios de salud. Entonces ya ven que los gerentes deben tener muchas cualidades personales, técnicas y administrativas para ser buenos en la organización donde se desempeñan. Entonces, aquí es una pequeña tarea que les comparto para que puedan profundizar sobre las diferentes definiciones que tiene la administración. Pueden ser 5 o 3 actores, la relación que hay entre ellos,
y para que conozca bien la conceptualización de este tema. Como segundo punto, tenemos la introducción a la contabilidad de costos, que se refiere o se centra en la identificación, medición y análisis de los costos asociados a las actividades, productos o servicios de una organización. Su principal objetivo, proporcionar información relevante que facilite la toma de decisiones estratégicas operativas. Es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones y optimizar el uso de los recursos. También, como otra definición, podemos decirle que es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna costos, actividades y procesos o productos. Estos costos no los da contabilidad, no los da el departamento de contabilidad, que es quien recoge, identifica, registra y asigna a las actividades que se realizan en un hospital. Este sistema permite a los gerentes y administradores analizar detalladamente el impacto financiero de las decisiones operativas y estratégicas en la organización. En los servicios de salud, esta definición adquiere una importancia mayor, ya que las instituciones operan bajo restricciones presupuestarias estrictas y buscan la eficiencia a largo plazo. Entonces, los costos, gastos y pérdidas son conceptos que tenemos que entender para ver cuál es la función real de la contabilidad de costo en la organización. El costo es el valor que se paga para obtener los bienes y servicios. Provoca una reducción de activos. Los costos de una empresa se relacionan con las actividades que se realizan a diario. Definido como es el sacrificio necesario para alcanzar un objetivo o producir un bien o servicio. Este sacrificio incluye recursos financieros, materiales humanos, que deben ser gestionados de manera eficiente. Los costos se pueden clasificar en diferentes categorías, fijos y variables. Al realizar una contabilidad de costos, se evalúa el trabajo administrativo y el trabajo gerencial. Por eso tenemos que identificar los costos de cada uno de los departamentos, de las actividades que ahí se realizan, para que esto surja como información necesaria para el gerente y que tome decisiones adecuadas. ¿Qué se debe tener en cuenta en una empresa? Ciertos aspectos a la hora de contabilizar los costos. En primer lugar, el producto y sus elementos, el volumen y la producción, las tareas realizadas, el periodo de tiempo, etcétera. En cuanto a los productos, se deben tener en cuenta los materiales y recursos utilizados en su producción de manera directa e indirecta, la mano de obra, es decir, el esfuerzo de los empleados, tanto físico como mental, y los costos de fabricación. Con respecto a las actividades que se realizan en torno a la elaboración de un producto, se tiene en cuenta la manufactura, es decir, la producción, el mercado, la promoción, y venta de productos, los costos administrativos, salarios, etcétera. Todo eso entra en el registro del costo del producto terminado. En salud, los costos se pueden clasificar en diferentes categorías: fijos, variables, directos e indirectos, costos históricos y costos predeterminados. Tenemos que diferenciar que es un costo que se refiere a los recursos utilizados para generar ingresos futuros. Por ejemplo, si un producto tiene un costo de materiales de cierto valor, a eso debe agregarse el salario de los empleados que lo produzcan, lo que se gasta en la repartición y la publicidad, los impuestos, etcétera. Hay que diferenciar qué son los costos de los gastos. El costo es el valor monetario de la materia prima y la mano de obra. El gasto corresponde al tiempo de la producción, la distribución, la administración de la empresa, como por ejemplo el pago de salario. Los gastos son costos que han expirado y se reflejan en el estado de resultados. Por otro lado, las pérdidas representan costos que no lograrán generar ingresos, como un inventario dañado o no utilizable. El objeto de costo, en primer lugar, el producto y sus elementos, el volumen de producción, las tareas realizadas, el periodo de tiempo, etcétera,
departamentos, proyectos, clientes o actividades. En cuanto al producto, se deben tener en cuenta los materiales o recursos utilizados en su producción de manera directa e indirecta, la mano de obra, es decir, el esfuerzo de los empleados, tanto físico como mental, y los costos de fabricación. Aquí hago énfasis en el esfuerzo de los empleados, tanto físico como mental, porque en salud tenemos mucho esfuerzo mental, alguno físico y otro operativo. Entonces, todos esos costos de horas de intervención en una acción médica hay que contabilizarla. Con respecto a las actividades que se realizan en torno a la elaboración de un producto, se tiene en cuenta la manufactura, es decir, de la producción, el mercado, la promoción y venta de productos. Los costos administrativos, entran los salarios, etcétera, y los financieros. En el ámbito de los servicios de salud, los objetos de costos pueden incluir procedimientos médicos, programas de atención preventiva, servicios específicos o atención particular a un paciente. Entonces, esta es una lista de costos que les va a favorecer a ustedes para identificar los costos de acuerdo a su origen, los costos de acuerdo a su vinculación, los costos de acuerdo al momento de calcularlos, de acuerdo al momento en que se deducen de los ingresos y de acuerdo al tipo de sacrificio que suponen, de acuerdo a su importancia por la toma de decisiones y de acuerdo al grado y control que ejerza sobre los costos. Con esta tabla tendremos una tarea donde tendrán que identificar los costos de las áreas donde ustedes se desempeñan. Puede ser en laboratorio, en farmacia, en la atención de urgencia, en la atención de radiología y imagenología. De acuerdo a su comportamiento, pues vamos a ir clasificando los costos en los establecimientos de salud. Los costos según su comportamiento, vamos a tener costos fijos, son aquellos que posee una empresa más allá de la producción obtenida, pueden ser a corto plazo, en el correr del tiempo. Algunos ejemplos son el pago de alquileres y los impuestos. Los costos variables son aquellos que varían en relación con lo que se produce, que si se aumenta la producción, estos costos serán mayores o viceversa. Y algunos ejemplos son la materia prima utilizada, los embalajes, el empaquetado de los productos, costos semivariables, que son aquellos que pueden variar según lo producido, pero estos cambios son más bien progresivos. Entre más produzco, más voy a gastar. Por su afinidad, costos indirectos entre los factores de producción y los costos directos. Indirectos tienen consecuencias sobre la producción en forma total. Los indirectos son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Por ejemplo, el aumento de la harina, que tiene una recuperación directa sobre el producto del pan, o el aumento de la tinta, que impacta la producción de los libros. Según la naturaleza, costos de mano de obra, costo de materia prima, costo financiero, costo de distribución y costos tributarios. Según el comportamiento, mejora en la rentabilidad. Al reducir los costos del negocio, nuestra rentabilidad y reinvertir en nuestra empresa. Mayor competitividad, el tener costos más bajos, podemos ofrecer precios más competitivos. Mejora en torno a las decisiones, al tener información más clara sobre nuestros gastos, podemos tomar decisiones más acertadas para nuestro negocio. La clasificación correcta, de esto hablaba hace un rato, la clasificación correcta de los costos y los gastos en nuestras organizaciones son el principio básico para generar información financiera y operativa de calidad, con valor para la toma de mejores decisiones que al final se traducen en nuestros niveles de eficiencia, productividad, rentabilidad, incluso de flujos de efectivo favorables para la organización. Los que nos desempeñamos en la empresa privada, pues hay un departamento de contabilidad de costo. Hay uno de contabilidad, otro de contabilidad de costo y presupuesto. Y el otro se reúnen varios con ventas para el presupuesto anual. El paso 1, pues, para ustedes
que estamos hablando de esto por primera vez, tenemos que identificar los costos, costos variables que cambian de acuerdo a la producción y, los y cómo influyen. La materia prima y los ingredientes, el empaque de la materia prima, los salarios para el personal operativo, salario basado en horas de trabajo, costo de electricidad, gas y agua, uso actual, combustible para vehículos, materiales de oficina. Los costos operativos también pueden describirse como directos, aquellos costos directamente asociados con el costo de la producción, e indirectos como aquellos costos no directamente asociados con el costo de la producción, como salarios para el personal operativo y transporte, pero al final es un costo y es un rubro que le causa gasto a la organización. Entonces, las fórmulas para calcular costos, aquí le dejamos algunas para practicar en casa y en el salón. Los costos de transformación de mano de obra directa más costos indirectos, costos de producción, costo primo, o sea, costo primario de la materia prima, más los gastos indirectos, gastos de operación, costo total, producción más gasto de operación. Fórmula para calcular el costo unitario de producción, costo unitario, costo fijo, costo variable, más gastos de administración y venta, entre el total de productos producidos. También tenemos otras fórmulas para calcular el costo de venta de un producto. Tenemos que tener registrados los costos directos, los indirectos, el costo total y nos sale el costo unitario. Todo esto se practicará y se dejarán tareas para que sigamos profundizando en los conceptos. Entonces, el último tema de esta unidad son los hospitales como organizaciones complejas. Ya dijimos que es un grupo de organizaciones. Las organizaciones son un grupo de personas que se juntan para hacer una actividad en común. Entonces, la Real Academia Española de la Lengua dice que este es un establecimiento destinado al diagnóstico, tratamiento, recuperación de la salud, además de ser espacios donde se desarrollan actividades de investigación y docencia. Entonces, el hospital, estas organizaciones cumplen un papel sanitario, sino que también operan como entidades económicas, sociales y tecnológicas. Y ahí es donde entra todo este tema de la administración, la finanza y la gerencia. Esta combinación de funciones los convierte en organizaciones inherentemente complejas con múltiples niveles de interacción y responsabilidad. Se caracterizan por su complejidad, albergando una amplia variedad de estructuras y procesos diseñados para alcanzar metas relacionadas con la atención sanitaria. Los hospitales no solo cumplen una función social, sino que también son unidades económicas que deben administrar recursos humanos, tecnológicos y financieros de manera eficiente, como hemos explicado en la administración financiera. Hay hospitales de diferentes tipos según su financiamiento. Hay privados, públicos, municipales, según la jurisdicción, nacionales. Hay de Fuerzas Armadas. Aquí no tenemos. Yo conocí unos en Colombia, tienen una organización muy estricta. Según el tipo de prestación, hospitales monovalentes, hospitales generales de agudos. Según la complejidad, baja complejidad, primer nivel, media complejidad, segundo nivel y tercer nivel. Entonces hay públicos y privados y también se acogen a este tipo de complejidad. Esta es una estructura normal de un hospital, tiene muchos departamentos, cada departamento tiene su personal técnico, sus recursos, sus insumos, sus actividades que realiza y cada uno de esos cuadritos va a tener que identificarse el costo de funcionamiento. Entonces, el entorno de un hospital tiene que ver el gerente, pues, cómo está su arquitectura hospitalaria, los equipos industriales que se manejan, las redes eléctricas, los gases, los equipos médicos, los sistemas de información, la seguridad, el departamento de mantenimiento, los servicios de apoyo, los outsourcing, que es que yo copio servicios de otros o otros me hacen servicios o yo le presto servicio a otro, el manejo ambiental, las fuentes energéticas, todo eso es el entorno hospitalario.
La producción hospitalaria involucra servicios finales como cirugías, consultas externas, servicios intermedios tales como análisis de laboratorio. Entonces, vemos pues que el producto hospitalario se define como un conjunto de servicios que los hospitales ofrecen a los pacientes, desde procedimientos diagnósticos hasta tratamientos complejos. ¿Qué resulta? Que estos son intangibles, pero cuestan. Son perecederos, pero cuestan, tienen un valor. Son personalizados según las necesidades de cada paciente. Entonces, involucra múltiples servicios, múltiples fuentes de proveedores, múltiples costos y múltiples gastos, que es lo que nos toca en esta tarea de identificar según la estructura donde nos movemos. La medición del producto hospitalario es un desafío debido a su heterogeneidad y la complejidad de los procesos involucrados. En términos económicos, los problemas comunes en las instituciones de salud, pues van a haber problemas de mantenimiento, medicamentos, de lavandería, insumos médicos, insumos de mantenimiento, personal calificado, personal técnico, atención de urgencias, costos de intervención, pagos por servicio. Todo esto lo tiene que ver una administración, planificar con un gerente, ver la contabilidad de costos de cada una de estas áreas. En términos económicos, el producto hospitalario es clave para la asignación de recursos y la sostenibilidad financiera de las instituciones. Eso es lo que nos ocupa hoy, cómo identificamos nosotros en términos económicos los recursos que estamos utilizando en el día a día. Entonces, tenemos pues que la contabilidad de costos es la herramienta fundamental para los análisis financieros de un hospital. Tenemos que ver el costo, el volumen, la utilidad y los indicadores de gestión que desempeñan un papel fundamental en este proceso. Los costos asistenciales y los no asistenciales. Las actividades asistenciales incluyen consultas médicas, procedimientos quirúrgicos, hospitalización y servicios de urgencia. Los no asistenciales, pues ahí entra el tema de la administración, la logística, el mantenimiento, que también son esenciales para el soporte operativo y estratégico del hospital. O sea, tenemos un mundo de conocimientos por delante, solo que tenemos que sentarnos a identificar los costos de producción de cada una de las áreas. Muchas gracias. Hasta aquí terminamos la unidad 1. Espero haya sido de su interés y estaremos abiertos en un foro para intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias.